Pues bueno, para hablar del libro que está aquí presente, de la edición, el libro el original, le he puesto aquí. Nos tenemos que remontar al año 1975. He estado yo trasteando en casa de Nazario, no sé yo qué buscaría ese día. Lo cierto es que me dijo, oye, que una vez apareció aquí un representante y traía un libro que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me dio su tarjeta, que está ahí en el estuche. Y yo me pensé que era una tontería de la feria, dije, pues eso es un programa o tal. Bueno, pues entonces vivía en Toledo, me fui a Toledo y cuando me lo muestra, yo supe desde el primer momento lo que había, no de qué se trataba, pero lo que había, porque está firmado por el rey Felipe II 2 veces, y chico, bueno, pues me quedé un poco así, total. Me dijo que lo había querido vender aquí, pero que no le habían hecho caso, y bueno, él me pidió más que una vieja por su toca. Pero bueno, aunque tenía 25 años, ya sabía regatear. Y es que creo que me pidió 75.000 pesetas de la época. ¿Sabéis lo que es? Pues yo ganaba 7.000 pesetas de maestros, una barbaridad. Total, ya al final se quedó en 25.000 pesetas y sí, le compré y inmediatamente le restauré y le fotocopié, porque no va a salir por la vida con el original. Le fotocopié porque inmediatamente pensé que esto había que trabajar en ello, y lo que hice fue la transcripción. La transcripción es, este es el original, esta es la fotocopia, y lo que dice en la primera línea dice en esta otra. En esta primera parte es muy fácil de leer, se lee muy fácilmente, pero ¿qué ocurre? Como es ese pergamino, el pergamino era y es muy caro, muy caro, y abreviaban todo lo que podían. ¿Qué ocurría? Que había líneas que unas eran muy cortitas y otras muy largas, pero quedaba así. Y para mejor entendimiento, ítem. Esta parte me la caligrafió maravillosamente el señor Arnaldo, que fue el último trabajo que hizo. Cuando acabó de hacer esto, pues el hombre falleció. Por ejemplo, aquí se entiende muy bien, se ve esta parte y esta parte igual, con lo cual la página siguiente es la línea siguiente es la que tú puedes... Sí. Y bueno, pues hice esto. Esta primera parte utiliza una letra que se llama cortesana, fotocopiaba lo que quería para que los alumnos hiciesen prácticas, y a cambio él me decía lo que yo no sabía, que era mucho, porque esto no hay manera de meter la mano en esta segunda parte. Y bueno, pues muy bien, logramos hacerlo. Tercera parte, había que mecanografiarlo, y esto me lo hizo Celes, y las dos hermanas Celes y Carmen Ramírez, hace 1000 años, y bueno, pues quedó así. Pero todo esto he tardado bastante tiempo, os lo cuento así, pero he tardado mucho. Como he tenido una vida muy inestable, pues lo dejé ahí estancado. Y ahora ya, cuando he tenido que parar definitivamente, pensé que esto había que hacerlo de otra manera, porque había que informatizarlo, y yo todo eso no sé hacerlo. Total, que pedí ayuda a Fernando, que le conocía y que estaba por aquí tal y cual, y se escaneó. Él lo empezó a trabajar. Luego después José Manuel se apuntó voluntariamente porque había que hacerlo de otra forma, y su mujer en otra parte que ahora os lo va a contar. Y bueno, pues creo que ha salido un trabajo muy digno, bastante decente, pero más que nada que el libro ya está salvado, porque yo tenía mis miedos, que cuando me dio esta enfermedad volví aquí, apenas caminaba, pero me subí en una escalera, no sé cómo, porque apenas caminaba, pero pues empecé con ello.
Os cuento un poco si queréis, la estructura del libro. Tiene dos partes. La primera, que acaba en 1562 o por ahí, firma Felipe II, pero se ve muy mal esa firma. Y la segunda parte, que acaba en 1590, también firma y se ve estupendamente. El libro en sí es de una importancia excepcional porque, vamos a ver, el primer documento que se hace aquí en Santa Cruz, cuando le conceden los privilegios en el año 1253, vale, se guarda en el ayuntamiento, que yo creo que estaba donde está el actual, pero había una cámara especial para meter estos documentos. Solían ser en pergamino, como todos los documentos especiales, que era... Este no es, me he traído otro que tenía por la casa, pero para que veáis cómo eran los pergaminos. Luego, aquí ponían una cinta colgando para que, con el sello real, pero se han perdido de casi todos porque las cintas que eran de colores se han perdido y se han extraviado con el tiempo. Esto es para que veáis cómo eran, y si no de este tamaño, la mitad, según el contenido o según lo que tuviesen que decir. Estos pergaminos se llaman así porque hubo una ciudad que se especializó en estos trabajos, que era Pérgamo, y los trataban de tal manera que les ponían anti-bichos, vaya, no sé, sí, vermífugos, antihongos, que eso lo conseguían con hiel de buey. O sea, que era el acabado, con lo cual cualquier bicho que fuese a comerse el documento sabía muy amargo, y aquí está. Aquí está, más o menos, este puede ser de 1400, y aquí están unas condiciones que, bueno, bastante bien. Bueno, pues el libro tiene una colección es decir, este libro contiene en sí 31 documentos, es decir, que en el Ayuntamiento de Santa Cruz había 31 documentos, más o menos como este, más pequeños, de 31 intervenciones que hubo, 31 intervenciones de los reyes, de los maestres de Santiago, sobre todo, sí, que eran los que daban los privilegios. Y bueno, pues llegó en un momento determinado, decidieron todos estos documentos poner su contenido aquí. Es decir, que los documentos originales se han perdido, absolutamente todos, no ha quedado ni uno de muestra. No sé si es que lo recogieron, no sé si es que tuvieron otras directrices, no sé si qué, pero no queda ni uno. Pero queda el libro, con lo cual te dice en el documento 1, o sea, uno que tiene páginas 6, 8 y 10, que es donde se conceden los privilegios, porque deciden en un momento determinado que Santa Cruz va a ser pueblo. ¿Es que no lo era antes de 1251? Pues sí que lo era. Era un lugar, pero en ese momento le conceden unos privilegios pues para que, bueno, adquiera el rango de villa, porque pasaba una cosa. Estamos inmediatamente debajo del río Tajo, y la Reconquista se iba haciendo de río a río. Llegó un momento en que del Tajo para arriba lo habían tomado completamente los cristianos. Había que tomarle del Tajo para abajo. Pero ¿qué ocurría? Que eso no estaba nada estable. Unas veces lo cogían unos, otras veces lo cogían otros, se lo quitaban, funcionaban pues como se funcionaba. Bueno, nosotros dependíamos, como estábamos en territorio musulmán hasta, bueno, pues pongamos, si en 1200
53 le da los privilegios, vamos a ponerle que hasta 1200 estábamos en territorio musulmán. ¿Qué pasaba? Que es que a mí lo que me ha extrañado en él y Fernando es que estando en territorio musulmán se llamase Santa Cruz. Que ya no estaba en territorio musulmán cuando empezó a llamarse Santa Cruz. Ajá. Ya era señorío de parte de Santa Cruz. Sí, pero aún así me ha extrañado bastante el cambio de nombre, que le pusiese el nombre, porque claro, a los musulmanes estábamos bajo los musulmanes, dependiendo del castillo de Oclis, completamente, dependíamos de ellos, absolutamente, porque otro castillo importante era el de este que hay en Orejas, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Oreja. Pero el de Oreja fue después. En un principio era Ucles, dependíamos de ellos. De tal manera que me he traído aquí... Corto ya, ¿no? Bueno, me he traído un poquitín... Mira, como dependíamos de Ucles completamente en el año 900, hay una muerte violenta del señor Ucles, de Alfat. Luego asesinato de otro de Ucles. Y ya se acaba el califato, ya pierden el poderío. Pero el territorio de Ucles pasa a depender del reino de Sevilla. Luego ya he puesto unas cuantas fechas que me han parecido significativas, porque todo eso sí está muy estudiado. En 1108 está la batalla de Ucles, muy importante, en la cual perdió el ejército cristiano, pero seguían teniendo importancia. Luego toman Oreja. Y bueno, mira, le dan los fueros a Ocaña, le dan los fueros a Villarrú, que no veo bien, y a Monreal. Pero por último es la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Pierden los musulmanes, que las Navas de Tolosa está pues cerca de Andalucía. Al perder los musulmanes, el ejército musulmán, ya no hay nada que hacer, ya no van a subir los musulmanes hasta aquí, por lo cual ya deciden repoblarlo esto, porque ya hay ciertas garantías de que esto se repueble. Y ya llegamos a 1253, que le dan los privilegios. ¿Que lo contáis vosotros? Sí. Es que no queremos alargarnos mucho porque pues hay la música después y las bodas y tal, pero los privilegios en resumidas cuentas es que dicen: vais a ser el centro de 4 despoblados, que son Villaverde, donde está el castillo de Alboed, que no he hablado nada, no sé si ellos hablarán, que ahora no es nada, apenas se nota. Pues fue muy importantito, pero muy importantito, porque era, si quieres, la llave, o sea, habían pasado el Tajo y quedaba Fuentidueña como castillo importante, pero al otro lado. Bien, Villaverde, el despoblado de Villarejo Seco, que nos ha costado mucho trabajo averiguar lo que es, dónde está el castillo, habían despoblado. La Virgen de la Paz, que era Villar del Sauco, y Testillos, donde está la caña de Testillos, Los Montes. Le dan esos 4 despoblados y las dehesas que hay alrededor, como terreno propio del pueblo para hacer y deshacer. Y luego, para que se repueble bien, o repoble, le dan un día a la semana que hagan un mercado. Y bueno, eso es el primer documento. Y luego ya hay otros 30 documentos que van añadiendo lo que se llaman privilegios, los fuertes privilegios, que además te lo dicen, porque luego todo esto, este libro ha estado en vigor, estaba en el ayuntamiento, ha estado en vigor hasta 1823, que un tal don Basilio Rivas, yo creo que era tatarabuelo de mi abuelo, era escribano y le tuvo que consultar, y queda constancia de que
el tal don Basilio Rivas, para un deslinde de no sé qué historias, fue el último que le consultó. Después el libro desaparece. Y mira por dónde aparece en Toledo y en Donación. Esto es. Y bueno, pues ya dejo a ellos que cuenten cosas porque esto sería muy extenso, pero bueno, a resumidas cuentas sería esto. ¿Pasas tú, Maribel? Fernando, pues venga. Bueno, sí, agradecer la presencia a todos, es de cortesía, evidentemente, pero también quiero agradecer personalmente a Maxi que se acordara de mí a la hora de hacer este trabajo y que a mí me ha llenado de verdadera satisfacción el hacerlo, por varios motivos. El primero, porque hombre, es un amigo mío, evidentemente. El segundo, porque yo vivía aquí. Entre el año 60 y 1960 y 67 yo tuve vinculación con Santa Cruz, donde mi padre estuvo ejerciendo de veterinario. Y en tercer lugar, porque soy historiador, tan sencillo como eso, ¿verdad? En mis manos cayó una fotocopia de la fotocopia hacía muchos años, que procedía de Joaquín Arias, que a su vez pasó a Antonio Trigo, y que Antonio Trigo me hizo de otra fotocopia casi ilegible, pero que fue lo suficiente como para despertar a mí un gran interés, ver que se trataba de un documento histórico excepcional, no se califica de otra manera. Tan excepcional que tiene un montón de datos históricos, que tiene no solamente datos locales, que son muy válidos, sino datos que nos permiten conocer cosas de la comarca, como algún despoblamiento que veremos ahora, etc. Bueno, pues ese fue mi primer contacto con el libro sin saber que tenía que ver con Max y tal. Y pasado el tiempo, cuando él me propone hacer este trabajo, pues bueno, pero si yo tengo una fotocopia de eso, ¿qué me dices? Pues sí, lo tengo yo, el libro y tal. Bueno, total, que empezamos a trabajar. Es evidente la relevancia que tiene. Y tiene relevancia, como he dicho, desde un punto de vista histórico, como documento histórico, porque recopila 34 documentos la primera parte, uno muy complejo con 10 partes la segunda, y no sé cuántos más la tercera, cerca de tal, que ahora veremos. Pero también tiene una relevancia estética. Hay que ver qué preciosidad de letra la primera y la segunda parte. Las otras ya no, porque las otras ya son de esos escribanos que cobraban por folio escrito y hacían una letra muy grande y muy rápida, de manera que llenaban folios y ahora léelos. Aparte que, claro, ya estábamos en la época de la imprenta y ya la gente no hacía ese tipo de letra tan precioso, salvo raras excepciones, con lo cual los trabajos que había que leer claramente, incluso órdenes reales o disposiciones oficiales, se hacían ya en la imprenta, de manera que los escribanos eran, pues eso, testigos que levantaban acta de un hecho, un acontecimiento cotidiano. Bien, pues esa relevancia estética la tiene, no está decorado con los mejores dibujos como otros, por ejemplo, el libro de los privilegios de Toledo, si tenéis ocasión, en internet está, veréis que tiene unas ilustraciones a todo color magníficas. Este no, pero las letras capitulares de los dos primeros documentos y las letras, ¿cómo le llamáis eso? Versales que aparecen intercalados entre el texto a dos líneas, están hechas de una maravilla que convence, vaya. Y luego otra cosa importante es el magnífico estado de conservación. Un libro que lleva escrito y que lleva fuera de control, por así decirlo, ha estado muchos años hasta que lo cogió Maxi, lo restauró en lo que pudo, lo ha conservado en una caja hermética con sales, antihumedad, etc. Pues está muy bien conservado para los avatares que le ha tocado sufrir. Ahora, ¿cómo son los contenidos y la estructura? Maxi ya os ha dicho algo, pero ahí tenéis un esquema, ¿verdad? El libro se puede dividir en 3 secciones, ahí vemos que están numeradas con números romanos, ¿verdad? Y vemos como la primera consta de 32 documentos que están copiados por un solo escribano en 26 folios de pergamino, es decir, que hicieron una edición cara. Hombre, la situación o la ocasión lo imponía, porque se trataba de presentar a Felipe II todos los privilegios que le habían concedido a la villa los maestres de Santiago y otros reyes anteriores para que le fueran reconocidos. Y Felipe II, que pasa por ser el mejor organizador de la administración en España en la era moderna,
¿verdad? Pues debió ver la ocasión y exigirlo, exigir que se le presentaran esos documentos debidamente copiados y no uno por uno sueltos, como los deberían tener en los archivos municipales. Claro, tiene la contrapartida. El hecho de tener esos documentos ya copiados pudo dar lugar a que se perdieran los originales, a que no se les prestara la suficiente atención y desaparecieran. Bueno, pues la segunda sección es un pleito, que es la venta de la jurisdicción, que yo no voy a comentar nada más de ella, porque ahora hablará Maribel de ella. Y la tercera, como podéis ver, tiene dos tipos de documentos. Uno son las actas que levantaban los escribanos de Santa Cruz cada vez que aparecía por aquí de visita un alcalde mayor o un gobernador de Ocaña, que era el partido judicial, y tenían derecho a estar como unos 10 días en la villa, pero no a entrometerse en aspectos que ya estuvieran empezados y no sé qué, ni a llevarse la documentación cuando atendieran ellos algunos aspectos aquí, incluso a utilizar los escribanos locales, con lo cual evidentemente el gobernador o alcalde mayor, cuando llegaba, lo primero que le hacían era presentarle ese privilegio que habían comprado, está en la parte segunda, a Felipe II, y le obligaban a que lo jurara, y el juramento pues era toda una ceremonia en la que lo besaba, se lo ponía sobre la cabeza y juraba someterse a ello. Y la otra parte de esas actas, pues hubo un gobernador de Ocaña que dijo, pachulo yo, ¿verdad? Y dijo, yo no me dejo hacer el privilegio. ¿Qué dice? ¿Que tengo que ir yo a Santa Cruz? No, pues yo mando a mi secretario, que no estaba ni contemplado en la escritura de compraventa de aquel derecho. Y entonces, claro, la gente aquí dice, ni hablar, este señor aquí no puede ejercer la justicia. O viene el propio gobernador o viene su alcalde mayor, pero un secretario ni hablar. Bueno, pues eso les llevó a un pleito que lo presentaron ante la Chancillería de Granada, que es la que le correspondía a Santa Cruz por estar al sur del Tajo, y ese pleito lo ganó, y al final viene incluso el acta en la que ya definitivamente se sometió a ese dictamen. Por otra parte, yo voy a empezar también un poco con, voy a comentar brevemente la primera sección. La primera sección, que es la más compleja, puesto que, como veis, tiene 32 documentos, pero que de unas fechas que van de 1237, aunque ninguno esté fechado en 1237, pero hay otros que nos dan noticia de lo que pasó en esa época, en ese año, desde 1237 hasta el año en que se hizo la copia para Felipe II, 1556. Entonces son casi 300 años de historia de Santa Cruz, los que hay encerrados en esa primera parte, ¿verdad? La más compleja de leer también, porque no están las ideas tan organizadas como al redactar como se hacía en textos posteriores, pero la más rica, indudablemente, la más rica en todos esos matices. De esos 32 documentos, pues a mí me parece que, aparte de tener en cuenta que hay algunos que son simplemente el reconocimiento de los privilegios, cada vez que entraba un maestre de Santiago nuevo, tened en cuenta que esto era una villa de la Orden de Santiago, tenía su ayuntamiento, no sé qué, pero aquí quien ejercía la justicia como justicia suprema era el maestro de la Orden de Santiago, el maestre, perdón. En primera instancia era el alcalde del pueblo, pero si tenían que recurrir, si tenían que apelar, el siguiente escalón era el maestre de la Orden de Santiago, hasta que se crearon los partidos judiciales, digamos. Bueno, pues esos maestres de la Orden de Santiago, cada vez que entraba uno nuevo, reconocían y dejaban escrito un pergamino como este que ha enseñado Maxi, diciendo que le reconocían eso, que se los confirmaban en una palabra. Luego hay también una buena colección de ellos de conflictos entre poblaciones cercanas, por problemas de cacería, por problemas de corta de leña, por problemas de pastoreo. Y hubo muchos juicios que tuvieron que resolver los maestres de la Orden de Santiago o los alcaldes mayores, que habían, a partir de Alfonso XI se empezaron a nombrar alcaldes mayores, y ellos eran los que impartían justicia, ¿verdad? O bien el maestre o bien el alcalde mayor. Bueno, pues aparte de esos documentos que ya de por sí son interesantísimos, hay otros que yo puedo decir singulares. El primero de ellos, el más antiguo, 1237. El maestre de la Orden de Santiago le concede a los habitantes de Santa Cruz y de otros pueblos de la ribera del Tajo el privilegio de no pagar derechos de barcaje
en la barca de Fuentidueña. ¿Por qué? No había más pasos del río, aparte de los vados que pudiera haber, que había, pero que también estaban controlados. No había más que 3 puntos de cruce del río entre Zorita de los Canes en Guadalajara y Toledo. Había uno, mejor dicho, que era Fuentidueña. Fuentidueña, donde primero fue una barca y después fue un puente. Bueno, pues por ahí todo lo que pasaba tenía que pagar unos derechos a la Orden de Santiago, porque se lo concedió como privilegio a la Orden Fernando III el Santo. Entonces el maestre exime, el maestre que era de Santiago, evidentemente, y que era a quien le habían concedido ese privilegio, exime a los habitantes de Santa Cruz y otro que paguen en la barca siempre que sean para uso propio, mercancías para uso propio, no para mercadear, ¿de acuerdo? Que no fuesen mercancías. Ese, por tanto, ya es un documento muy importante, que nos habla muy bien de la época y de la zona. Luego está la Carta Puebla, que Maxi ha comentado brevemente y que no voy a entrar en ella, una que le dicen al Concejo de Santa Cruz, el maestre Pelay Pérez Correa, en 1253, este es vuestro municipio, estas son las aldeas que se os asignan, y además se os deja hacer mercado una vez a la semana. Luego hay otro de 1310, que parece a lo mejor muy niño, pero que es importante, un acuerdo entre el Concejo de Santa Cruz y el de Viloria. Viloria ahora todo el mundo sabe que es un barranco, ¿verdad? Dicen el barranco de Viloria. Pues allí hubo un pueblo. Y ese pueblo tuvo su ayuntamiento. Y entonces firmaron un convenio entre las dos localidades para que los vecinos de Santa Cruz pudieran cazar, cortar leña y pastorear en aquel tenor y viceversa, que los de Viloria aquí. Lo cual nos indica que en aquel momento Viloria estaba poblada. Sin embargo, unos años más tarde, hay otro documento en sentido contrario. Un vecino de Santa Cruz es apresado por los guardas de Viloria, pero Viloria ya no era un pueblo, una población de hecho, sino que era un terreno despoblado y que había sido arrendado a unos individuos. Y entonces, claro, ya sabemos, por ese documento, que Viloria se pobló. ¿Sabéis los quebraderos de cabeza que nos han quitado los historiadores eso? Que se hablaba de despoblados muy anteriores, de poblaciones como Albuer, de poblaciones como, por ejemplo, San Manés o Valdipuerco, y se decía, no, ¿sabes qué pasa? Que como hubo un conflicto entre la Orden de Santiago y la Catedral de Toledo por los territorios no sé qué, pues la Orden de Santiago se llevó a la población. Es cierto en algunos casos, pero no en todos. Y tenemos bien claro el caso de Viloria, que se mantuvo despoblado, bastante tiempo. En 1416 es cuando ya aparece como despoblado. Bueno, otros documentos importantes son los conflictos que Santa Cruz tuvo con sus propios comendadores, que abusaban, que cortaban leña donde no la debían cortar y en la cuantía que les daba la gana, para cualquier obra, cuando lo único que podían hacer era cortar leña y madera para su propia casa, pero cortaban lo que les daba la gana y la vendían. Entonces protesta a la Orden de Santiago, etc. Y les exigían unos tributos, eso es, en las bodas, pues que tenían que darles carne y vino cada vez que se celebraba una boda. O por ejemplo, también el portacillo, aquel que le pusieron ya en época de Juan I, que todo el que acuda al mercado de Santa Cruz, aunque sea del pueblo, tiene que pagar por entrar mercancías aquí. ¿Pero esto qué es? Entonces, esos momentos o esos abusos, digamos, de los comendadores locales, están muy relacionados con la situación política y económica de cada momento. Nos ilustra muy bien acerca del desmadre jurídico y político que había en ciertos momentos. La minoría de Alfonso XI, por ejemplo, la minoría de Enrique III, la de Juan, todas las minorías, porque mira que hubo minorías, reyes que empezaron a gobernar con 1 año, con 2, con 4, con 14, y entonces salía un consejo de regencia, ¿verdad? Pero la gente se lo pasaba por donde le daba la gana. Y entonces, acuerdos que había tomado o cosas que tenía que cumplir, no las cumplía. Por último, documento importantísimo, bueno, también otro muy importante, es en época de don Álvaro de Luna, el valido de Juan II,
que murió en 1453, si no recuerdo mal, pues resulta que don Álvaro de Luna, que fue maestre de la Orden de Santiago, le concedió ya un privilegio que luego daría mucho que hablar, que es el derecho a juzgar en primera instancia dentro de la localidad. Los alcaldes de aquí podían juzgar los delitos en primera instancia, cualquier tipo de delito, fuera civil o fuera criminal, ¿verdad? Y eso se lo concedió. Pero resulta que llega Enrique IV, que todos sabéis que fue una época de desmadre total y absoluto, y los gobernadores de Ocaña empiezan a pasárselo por donde la nariz, ¿verdad? Y vienen las reclamaciones del ayuntamiento, y en 3 ocasiones tuvo que intervenir el rey, que en sus primeros años de reinado fue maestre también de la Orden de Santiago, luego cedió el maestrazgo a Beltrán de la Cueva, don Beltrán de la Cueva, después al marqués de Villena, etcétera, pero los primeros años era el maestre. Entonces, el hecho de que el mismo rey se tenga que dirigir a la misma persona por 3 veces, culminándole y diciéndole que si no cumplía tal, y que no le hiciera ni caso, es evidente que la autoridad que tenía el pobre monarca era mínima. Y por último, que he dicho antes, y ahora sí lo digo, pues hombre, la confirmación de Felipe II en 1562, que es la que ha dado origen a todo esto, por lo menos a la primera sección, porque luego la otra es una. Entonces, Maribel pues os comenta ahora la segunda sección, que la tenéis ahí como venta de la justicia. Buenas tardes. Yo también quiero agradecerles que estén aquí porque demuestra el interés que tienen por la historia de Santa Cruz, y yo, igual que Fernando, quiero justificar de alguna manera el por qué he participado en este libro. Bueno, en primer lugar, por mi amistad con Maxi, por mi vinculación con Fernando, pero yo también hace ya 30 años que conozco Santa Cruz. A través de Fernando y de mis veranos en Villamanrique he conocido este pueblo, me gustó, me pareció muy interesante. Y además tuve la suerte de durante 2 años ser profesora en el Instituto de Tarancón, y tuve mis alumnos santacruceros. Y cuando les encargaba trabajitos sobre las historias de sus pueblos, o que me trajeran noticias de sus tradiciones, de sus canciones, pues los más entusiastas eran los de aquí. Y de hecho algunas de esas informaciones que ellos me dieron, después las usé yo en algún trabajo mío en la universidad. Creo que todavía conservo algunos de aquellos trabajos que me hicieron algunos de estos chicos. Bien, yo, igual que Fernando, estoy contenta y estoy agradecida de haber podido participar en este libro. Siguiendo lo que ha dicho Fernando, yo me voy a centrar ya en hablar un poquito de la segunda sección del libro. Esta segunda sección está escrita igual que la primera, pues la letra es prácticamente la misma, se lee fácil, es una letra clara, y esta parte del documento está dividida en 10 partes menores. Ahí se habla sobre todo de ese litigio que va a tener el concejo de Santa Cruz con la corona por ese privilegio que tenía ya de poder juzgar en primera instancia los delitos que aquí se cometieron, que se podrían ver ante sus alcaldes ordinarios. Bueno, esto, como ya nos ha dicho Fernando, es de época de Felipe II, pero eso no surge de pronto. Ya sabemos que Álvaro de Luna reconoció ese privilegio. No tenemos ese documento, pero el original del reconocimiento que hiciera Álvaro de Luna, pero tenemos lo del reinado de Enrique IV. Tenemos también ratificaciones de la época de los Reyes Católicos, de Carlos I. Incluso el mismo Felipe II, cuando en 1562 manda hacer la recopilación de los privilegios y demás, de alguna manera está dándose por enterado de que existen. Sin embargo, este rey, que como ya se ha dicho aquí,
tiene tanto interés en controlar todo lo que ocurre en su reino y a todos los niveles, pide y manda, hace una real cédula del año 66 en la que dice que todos los concejos que fueron de las órdenes militares pierden ese privilegio. Y él argumenta en esa real cédula, da unas razones, bueno, muy peregrinas. Bueno, a nosotros nos puede parecer. Como que, por ejemplo, que si son los mismos alcaldes los que juzgan, pues que ahí puede haber favoritismos, que tal vez favorezcan a sus familiares, a sus amigos, que bueno, que los pobres, si ven que los ricos se ponen de acuerdo, de los ricos de su pueblo, pues que a lo mejor ya ni siquiera se molestan en litigar, ¿verdad? Habla también de la falta de formación de los alcaldes ordinarios de los pueblos y que por consiguiente no iban a saber juzgar bien y que las sentencias pues que a veces no eran las adecuadas. Bueno, pues ahí es donde ya va a empezar el problema. Muchos pueblos no quieren perder ese privilegio. Perder ese privilegio significaba ir a la cabeza de partido que se les asignaba, en el caso de Santa Cruz, Ocaña. Y parece que son ya muchos los pueblos los que empiezan a dirigirse a la corona diciéndoles que eso les causa muchísimos trastornos. Esto lo hace, esa real cédula es del año 66, como os he dicho. Pues bien, 21 años después, en el año 87, el rey, donde dijo Digo, dice Diego. Y entonces hace una carta real en la que dice que sí, que accede a la devolución de esos privilegios que tenían estos concejos que fueron de las órdenes militares. Pero no los va a devolver tal cual. Les dice, los devuelvo, pero me pagáis. Y además, las mismas razones que adujo para quitarlos, las presenta para devolverlos. Ahora empieza a decir que bueno, sí, que es verdad, pero que también, que sí, que el alcalde a lo mejor puede favorecer a su amigo o a su pariente, pero que también es verdad que tiene más conocimiento de la realidad del pueblo y que entonces lo hará con más justa medida, ¿verdad? También argumenta que los pobres pierden muchísimo dinero si tienen que ir a litigar fuera y que a veces la estancia fuera les suponía tal perjuicio que renunciaban a ello. Y decía, y es cierto que algunos alcaldes ordinarios no tienen formación, pero tienen quienes les asesoren. Bueno, exactamente los mismos argumentos que empleó para quitarlo, los emplea para devolverlo. Pero a continuación dice, bien, presentadme todo lo que queráis y me pagáis, me compráis, me recompráis ese derecho y yo os lo devolveré. Bueno, pues ahí es donde viene gran parte de esta documentación que estamos aquí. Nombra un instructor, a Fernando del Pulgar, al que le nombra unos, pudiéramos llamar auxiliares, y se ponen ya unas ciertas condiciones de devolución. Esas negociaciones que empiezan a partir de que llega Fernando del Pulgar aquí, pues consta de unos 8 documentos, fechados en diferentes lugares, porque se movía para acá, para allá, algunos lugares bastante lejanos de aquí y demás. ¿Sí? Sí, la venta esta de la jurisdicción es en todas las villas de la Orden de Santiago, de Calatrava y de Alcántara. Sí, sí, de todas las órdenes. O sea, fue una Sí, medida nacional sí. prácticamente. Situación económica del país. Sí, eso, ahora venía la pregunta de ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, vamos a ver, posiblemente, habrá que relacionarlo con la situación económica del momento, de todo el reino de Felipe II. Felipe II, cuando accede al trono,
ya se encuentra con que el Estado tiene una deuda de su padre, heredada de su padre. Con banqueros alemanes. Con banqueros alemanes, los Fugger y algunos genoveses también. Bien, él llega al trono y teóricamente se iba a encontrar con mucha riqueza, porque estamos hablando de cuando estaban llegando la plata y el oro de América. Bueno, en la primera mitad del siglo XVI más oro, posteriormente ya plata, sobre todo mucha plata. ¿A dónde llegaba ese oro y esa plata? A Castilla. Y Castilla va a ser la base de toda la política imperial que haga Felipe II. Y a Felipe II, aun cuando se movió poco del Escorial, en su juventud algo salió, aunque se movió poco, controló prácticamente todo el mundo. Bueno, esa deuda que os decía que había heredado del padre se acrecentó con su guerra con Francia apenas iniciado su reinado. Todos recordaréis la batalla de San Quintín. Tiene lugar en el año 1557 y poco después ocurre que va a hacer el Escorial y todo aquello. Bueno, pues su primera bancarrota coincide también con ese año, la del año 1557. A pesar de esa bancarrota y a pesar de que siguen llegando galeones llenos de plata, esa plata pasaba por aquí, bueno, por Castilla quiero decir, y directamente iba hacia Europa. ¿Qué significó eso? Significó que todo iba agravándose más. Felipe II intenta contener esa deuda y lo va a hacer por varios métodos. Sube impuestos, crea otros nuevos, o les dice a las villas que habían perdido sus privilegios: ahora os los revendo. Aún así, tampoco arregló mucho. Volvió a tener otra bancarrota en el año 75, en 1575, año también de la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Es cuando ya Flandes también está en guerra. Poco antes había tenido lugar la batalla de Lepanto en el año 71, es decir, también una guerra contra los turcos y el control del Mediterráneo. Tiene ya los problemas con Inglaterra, que en principio había sido su aliada por su matrimonio con la reina inglesa, pero cuando subió al trono Isabel I, que era protestante, se va a abrir ahí un conflicto de tipo religioso, pero también económico, porque los ingleses, una de las primeras cosas que hacen es interceptar barcos no solamente en el Atlántico, de los que venían de oro y plata, eso que siempre se ha hablado de la piratería, sino también cortaron el comercio de la lana de Castilla con Flandes. Enseguida se metieron en el Canal de la Mancha y cortaban aquello. Una fuente de ingreso magnífica que tenía ahí la corona, se le fue. Y además se mete en esa guerra que le sobrevivió a él. Fue una guerra con la que no acabó. Prueba de, esto es un dato nada más, de la gran quiebra del Estado, es que hubo momentos en que los tercios, los soldados, no llegaron a cobrar. Eso ya había ocurrido también en el reinado de su padre, y saquearon Roma. Bueno, pues ahora saquearon Amberes. Cuando los tercios vieron que no les pagaban en oro, exactamente, saquearon la ciudad, lo que quisieron, y si no me falla la memoria, mataron a 7.000 habitantes de la ciudad. Entonces, bueno, era una necesidad tremenda de dinero por muchas cosas, ¿verdad? Y ahí está. Aún así hay otra quiebra, casi en vísperas de que él muriera, en el año 1596. Poco antes había sido la derrota de la Armada Invencible,
inventó para aquel momento un impuesto nuevo, el llamado Servicio de Millones, que grababa una serie de productos básicos. Aquello se inventó como algo para unos años y aquello después se mantuvo. Volvió a tener también guerras con Francia, con problemas de religión y demás. Bueno, volviendo a nuestro documento. Felipe II accedió a esa venta de los privilegios, o reventa, no sé cómo llamarla, a cambio de que cada santacruzero pagara una cantidad. En aquellas negociaciones que se hicieron, se estableció una cantidad y hizo bastante hincapié en que se contara el número de vecinos para ver a cuánto tocaba cada uno. Y se hizo un recuento que en principio fueron de 740 y tantos. Y medio, exactamente, porque no todos los vecinos eran iguales. No, bueno, pero Maribel, intervengo. Sí. Vecinos se habla de la casa. Exactamente, es O bueno, sea, es no bueno habitantes, que lo no aclare. habitantes. Y normalmente en cada casa se consideraba que por cada vecino, pues entre 4 y 5 personas vivían en esa casa. Por lo tanto, si había 740 y algo, bueno, así creo recordar. 7 por 5, 35. Ya entre 3.500, 4.000 almas, eso es algo. Había en Santa Cruz en esa época. Sí. Pero no se quedaría muy conforme, porque de hecho a Fernando del Pulgar le encargó que volviera a contar vecinos. Y contó y le salieron 200 más. ¿Qué significó esto? Que la venta ya fue más cara. Si primero habían acordado una cantidad, después dijeron, no, ahora más. Se multiplicaba por 200 vecinos más. Felipe II murió, como sabéis, en el año 98 y murió, bueno, según que historiadores calculan que los ingresos que podía tener la corona entonces podía estar como en torno a 10 millones de ducados, pero que sus deudas estaban por en torno a los 70. Eso significa que quienes les sucedieron heredaron esa situación. Bueno, esto es lo relativo a esa segunda parte. La tercera parte te encargas tú. Yo hablo más bien del documento. Ah, tú hablas más bien del documento, muy bien. Bueno, muy brevemente, la tercera parte está ahí expuesta, yo creo que no vamos a extendernos más. Simplemente eso, recordar que de los documentos que la componen, muchos de ellos son las actas de sometimiento que tenían que firmar los gobernadores de Reía, iba a decir yo, de Ocaña, o sus alcaldes mayores, que eran los autorizados a hacer la visita anual aquí de 10 días, y que, como os he dicho antes, pues era toda una ceremonia, que la juraban, la besaban, se la ponían encima de la cabeza, el señor la sometimiento. Bueno. Otra cosa que hacían era que mandaban pregonarlo, para que los vecinos conocieran el poder. Pregonaban que el señor gobernador ha jurado y a someterse a la voluntad del rey. Y la otra parte, de las 40 páginas que lo componen, 26 de ellos son un pleito en el que un gobernador de Ocaña, como he dicho antes, se negó a respetar ese acuerdo que le había costado tantísimo dinero al pueblo de Santa Cruz, y claro, la gente le dijo, ¿qué va a ser eso? Vamos a los tribunales directamente, y al final se tuvo que someter. Yo creo que eso lo vamos a dejar aquí porque si no lo vamos a extender demasiado. Entonces, yo creo que ahora tú puedes presentar cómo se ha hecho el libro. Bueno, yo soy el único no historiador aquí en la mesa. Mi especialidad es más bien archivos y documentos, sobre todo también información digital. Y hace como 7 meses Maxi me dijo, quiero enseñarte una cosa que tengo aquí muy importante. Y yo por primera vez vi el documento. Lo vi 10 minutos, pero me quedé impresionado viendo y además me contó qué contenía. Y Maxi tenía una preocupación y era primero que el documento se conservara, pero sobre todo que el documento se conociera. Es decir, lo que ha dicho el alcalde, la información que contiene el documento. Él llevaba tiempo pensando hacer
edición facsímil, es decir, una copia en color, exactamente como es un manuscrito, y eso es muy caro. Eso es muy caro, la impresión es muy cara, en color, exactamente. Y yo le dije, ¿podemos hacer algo digital? Y me dijo, pues adelante. Y me encontré con un equipo de trabajo. Yo a Fernando lo he visto esta tarde por primera vez desde hace 42 años, creo. Hemos trabajado a 9.000 kilómetros de distancia y intercambiando los documentos, y aquello no era solamente el manuscrito. Luego venía la transcripción, luego venía un análisis, y ha ido creciendo de una manera muy curiosa, de la misma manera que creció el libro. Desde el punto de vista de archivos, eso nosotros no le llamamos libro, perdone la palabra, pero eso se llama mamotreto. Un mamotreto en un archivo es un documento grueso, pero sobre todo que contiene no una unidad documental, sino que tiene diferentes documentos que han ido entrando, se han ido cosiendo. Es una palabra muy curiosa esta mamotreto, viene del griego, y mamotretos significa niño criado por su abuela. Es decir, un niño gordo al que la abuela le alimenta y un poco torpe. Bueno, pues esto era un mamotreto, y gracias a que es un mamotreto, no es solo el documento de Felipe II, es todo lo que se fue incorporando, es un archivo, donde han ido cosiendo en la encuadernación inicial, fueron cosiendo todo aquello que consideraban importante para el ayuntamiento. Es, digamos, en cierto modo, el manuscrito, cuando venían los gobernadores, era el Estatuto de Autonomía de Santa Cruz. Y cuando venía el gobernador, el alcalde y gobernador de Ocaña, decía, quieto. Se lo presentaban, y era su defensa frente a intromisiones o contra actuaciones que iban contra los intereses de Santa Cruz. Con ese panorama empezamos a ver la posibilidad de hacerlo en una edición digital, y aquello ha ido engordando como un mamotreto, ha ido engordando de manera que al final lo que tenemos es una edición, yo creo que ha salido algo muy digno, muy profesional, porque no es solamente el manuscrito, no es solamente la transcripción. Yo hice una tercera parte que es un texto de lectura fácil, que es tal como está la transcripción, pero hemos añadido comas y puntos de manera que la frase se puede leer mejor. 160 notas en la que explico, ya desde el punto de vista de filología lingüístico, lo que significan las palabras. Por ejemplo, dice lo que es una tasmía, o es un albalá, o que es decir, expresiones. La mayoría son de lenguaje, algunas son históricas, ¿no? Se ha ido añadiendo más información, ya no es el manuscrito, ya no es lo que queríamos hacer a conservar. Es decir, ahora mismo lo que se ha creado es un documento muy complejo que está todo relacionado. Cada documento que aparece, cada uno de esos documentos, por otro lado tengo que decir que hay un cuadro que ya verán, es el cuadro de contenido de todo el manuscrito. A mí me parece realmente, no puedo decir, es decir, desde el punto de vista de cómo se ha escrito, el cuadro de los documentos, cómo se han identificado, es perfecta. Es decir, yo creo que el manuscrito se lo sabemos, o no lo sabemos ya todos de memoria casi, pero está muy bien descrito y muy bien analizado lo que significa, en qué contexto se sitúa. Entonces, para cada una de esas partes se ha ido añadiendo nueva documentación. La ventaja de una edición digital es que toda esa documentación, tanto el manuscrito, las imágenes, como la transcripción, como el texto, como el cuadro de contenido, como el contexto histórico, y una parte también muy importante que ha hecho Maribel Quijada, que es biografías de los maestres de Santiago. Todos los que intervinieron en el manuscrito y los más relevantes también. Entonces, cada vez que aparece el maestro de Santiago en la edición digital, vamos a ver quién era ese señor, por qué estaba allí, qué actuaciones había tenido, qué conflictos había habido. No sé si les puedo hacer una pequeña demostración de la edición digital. Hemos hecho... voy a ir abajo. Lo que hemos hecho tiene un doble producto, por así decirlo. El primero es una edición digital, está en DVD, pero es un DVD no para meter en un lector de DVD, es para leer con un ordenador. Y se ha hecho de manera que no necesiten nada en el ordenador, nada especial para leer este disco. Normalmente se hace con un programita que se llama Acrobat Reader, que lo tienen todos los ordenadores, y claro,
y es una aplicación bastante compleja, tiene un total de 2.600 botones diferentes para moverse en el documento. También les voy a enseñar algunas características. Al mismo tiempo se ha hecho una versión en paralelo que es en la página web de la Asociación de Amigos del Museo Etnológico Joaquín Arias, que es el nombre que tiene actualmente. Esta primera tirada que hemos hecho de 50 ejemplares está como una publicación de la asociación, pero si nos gustaría, si fuera necesario, desde luego, podría hacer más adelante una edición con el ayuntamiento, con quien nos diga, es decir, los autores, la autoría de todo esto, este trabajo es nuestra, pero cedemos el uso, digamos, o permitimos que se use porque el objetivo era garantizar el acceso, que sea fácil, que sea muy barato y que se conozca y se valore este documento. Y sin más les hago una pequeña muestra de lo que hay ahí. Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.
Bueno, es un documento que se abre. Pide si queremos utilizar pantalla completa y aparece la pantalla completa. La presentación que se ha hecho es como si fuera un libro a doble página, que es como es el manuscrito, con unas pestañitas, y ya vemos la primera página del manuscrito. Si vamos pasando páginas, vamos a ver la parte de atrás, exactamente como si tuviéramos el libro delante. Esta es, digamos, las fotos del manuscrito. Pero, como ven, en la parte izquierda hay unas pestañas que pone manuscrito, porque estamos viendo manuscrito. No tengo la mano, ahora voy a ver transcripción. Aquí estamos viendo la transcripción que hizo Maxi, que revisó Fernando, que revisó el catedrático de paleografía, que revisé yo posteriormente, la que se había hecho poniendo esas letras tal como está en el manuscrito. En esa misma página, que además está diciendo, no sé si ven 1, 2 y 4, estas etiquetas, eso indica que hay un documento que es el documento 2. Si vamos a texto, estamos viendo ese texto corrido donde se indica que, por ejemplo, sí, dice que la fundación, que los frailes que se acertaron, cuando dice los frailes que se acertaron, quiere decir los frailes que se hallaron presentes. La mayoría de estas notas son, o por ejemplo aparece Uclés citado como Veles. En casi todos los documentos aparece Veles y no es Uclés. ¿Se explica por qué? Sí, porque es el nombre que le daban en latín. Era el nombre en latín, efectivamente. O dice lo que es el pecho es un tributo. Entonces podemos ver la misma página en diferentes vistas, la transcripción o el manuscrito. Por último, sigo, la siguiente pestaña es la guía de lectura. Ahí se cuenta gran parte de lo que hemos contado aquí. La historia del manuscrito, dónde viene, cómo está compuesto y sobre todo, cuál es ese esquema. Aquí vemos, entonces va diciendo documento 1, documento 2, documento 3, dónde se firmó y por ejemplo dice el documento 3. Aquí, por ejemplo, el documento dice que es de la era 1360. Está corregido porque ese calendario que se estaba utilizando en ese momento era el calendario juliano y no el gregoriano. Entonces hay que corregir la fecha. Se firmó en el Corral de Almaguer y es la carta de maestre, en un resumen. Bien, si yo hago un clic en este documento o en este 3, pues voy a ir al documento 3 y lo estoy viendo. Es decir, podría tener el cuadro en papel, pero aquí se lo tengo ya todo absolutamente relacionado. Si vuelvo a la guía de lectura, vamos viendo diferentes cosas y a medida que yo estaba haciendo poner todos esos documentos juntos, Fernando me mandaba otro documento. Y entonces ya las pestañas no me valían, había que volver a montar todo. A la derecha ven que tiene una especie de calendario que dice, por ejemplo, el documento 19 es de 1413. Si voy y dice ir a cronología, voy a la cronología y me está contando qué pasaba en Castilla y qué pasaba en Santa Cruz. Pues dice la regencia de la reina, duros ordenamientos y al año siguiente el cabildo confirma los privilegios. Es decir, lo está poniendo en su contexto. Y no solo eso, hay otra parte más. Bueno, antes de eso hay una cosa, cuando estamos hablando de historia, yo que no soy historiador, el asunto es que la historia es algo que ha pasado, es real. Y viéndoles aquí, yo digo, seguro que conocen a alguien en Santa Cruz que se llama Palacios, seguro. O conocen a alguien que se llama Verdugo, o alguien que se llama Parla, o alguien que se llama Chacón, o que se llame Alonso. Todos esos señores aparecen aquí citados. Entonces Verdugo era el pregonero y Alonso era el regidor que firma la venta o la compra. Entonces la historia no es una historia, digamos, oficial, es la historia real de los vecinos de Santa Cruz. Esos que contaron en la calle y que tuvieron que pagar y endeudarse durante prácticamente 4 años
para pagar al rey el derecho a tener, como decía, horca, picota, cárcel, cuchillo y cepo, que eran los elementos de justicia para administrar justicia. Para que la historia sea un poco más viva, yo me acordé de una cita de un escritor, Elias Canetti. Elias Canetti descendía de una familia de judíos de Cañete, por eso se llamaba Canetti, de judíos de Cañete expulsados en 1492. Y decía una frase que me gustó, que es que la música es la historia viva de la humanidad. Estamos viendo esos documentos así un poco fríamente y yo pensé que sería interesante también oír la música de la época en esos momentos. Por ejemplo, aquí les puedo poner esta música que es de la época de los Reyes Católicos. Sí, hay 14 fragmentos musicales que podemos estar viendo el documento y estamos situándonos un poco en cómo era aquella época. Y por último hay una parte importante que es, además de situar el documento en los hechos que había, reinado a reinado, Maribel, creo que ha sido, o Fernando, o ambos, han hecho un resumen de cada uno de los reinados. Si yo quiero ver el reinado de Enrique IV, pues estoy viendo aquí un resumen del reinado de Enrique IV y sobre todo de cómo afecta a los documentos de privilegio. Es decir, por qué en determinados momentos los privilegios van para adelante o van para atrás o hay conflictos de algún tipo. Aquí tenemos también una parte que ha hecho... aquí son la lista de maestres de Santiago. Los que están en rojo son los que intervinieron en alguno de los documentos de aquí, y los que tienen la rayita es porque tienen su biografía. Por ejemplo, Peláez Pérez Correa, al que aparece aquí, es el que da la carta pueblo a Santa Cruz. Era un maestre de la Orden de Santiago de origen portugués, porque la Orden de Santiago tenía una extensión realmente impresionante en las dos provincias, en la provincia de León, con el prior de León y Extremadura, y la provincia de Castilla, que era prácticamente, es decir, entre las dos era media España en aquella época. Por último, naturalmente, para ver todo eso, ha habido que ellos han consultado muchísima bibliografía. Esa bibliografía es la más importante, se añade ahí. Y bueno, esto es la presentación que se ha hecho, que es fácil de utilizarla y da mucha información. Sobre todo la idea es que este documento, primero, no sea el definitivo, por eso lo llamamos edición 2013, porque creemos y esperamos que haya más estudios sobre este documento, sobre la historia de Santa Cruz, basándose en este documento. El acceso a este documento es el coste de hacer este disco o de bajárselo de internet. Desde aquí no podemos imprimir nada, porque son pantallas así, pero el propio documento incluye ficheros para sacar ediciones impresas, que serían muy caras, y estaría muy bien que en algún momento se pudiera disponer de esos documentos. Está preparado para mandar a imprenta y tener una copia digamos, en alta calidad. Lo van a ver cómo es. Vamos a ver un poco más. Cualquiera de esas páginas está, por ejemplo, la calidad de las imágenes aquí no permite tenerlas en internet, pero para que se hagan una idea, se ve a un tamaño mejor que con la lupa, es decir, tiene una calidad muy buena. Y eso es todo, todo lo que les puedo contar.
Esta primera edición la estamos tratando de recuperar los costes, si podemos, y esperamos que se difunda lo más posible. Como no es posible impedir que hagan copias, y nuestra idea no es hacernos ricos con esta edición, yo tengo una petición que hacerles, y es que pueden sacar copias de este disco, pero por favor no saquen nunca una copia, saquen más de una copia, saquen 5 o 6 copias, porque lo que queremos es que se distribuya lo máximo posible. Y creo que no sé si contarles algo más, no nada más por mi parte. ¿Qué vale este disco? ¿Cuánto vale? Yo creo que lo que vale no lo sabremos nunca, porque es su trabajo y es mi trabajo durante 5 meses. ¿Qué cuesta? Ahí está. Y mi trabajo durante 5 meses a tiempo completo. Lo que cuesta es lo que cuesta reproducirlo. En este caso hemos además querido hacer una reproducción muy digna, no un poquito chapucera y tal, sino que hemos hecho una edición muy profesional y con 4 euros, 5 euros, probablemente recuperamos algo de lo que se ha costado sacar las copias. ¿Y dónde se puede comprar? Yo ahora mismo te vendo uno, Ramón. Ahora mismo, pero tiene que ser pagando ya, lo tratamos, yo creo que vamos a, si están interesados, lo podemos vender también aquí. Lo podemos vender, se puede vender en tiendas de Santa Cruz, en la asociación, el ayuntamiento si quiere difundirlo también. Y quiero aprovechar la ocasión para hacer entrega en nombre de todos de copias para el ayuntamiento. Una copia para el ayuntamiento, para el archivo del ayuntamiento, que ya no tiene el manuscrito, tiene mucho más que el manuscrito. Una para la biblioteca y probablemente una para el colegio público. Pero si necesitan más copias podemos facilitárselo. Además, si hay alguna pregunta que hacer a la mesa, pues va pensándolo, incluso haciéndolas. Sí, me he acordado de una cosa, que mi cita. No, que cita familias en 1500 que están vigentes todavía. Los Bernaldo, los Priores, los López de la Cabeza, Meleros, Parlas, Valles, Hervías, García Caro y García Caro. Y más gente que son familias que en 1500 estaban y que se citan por un motivo o por otro aquí. Se me ha ocurrido y bueno, no cuento nada más. Una cosa, en el texto ese que se mencionaba de lectura fácil, que lleva comas, se han puesto acentos, tildes ortográficos para que se pueda leer mejor que en la transcripción el texto y lleva las notas. Al final hay un índice onomástico, es decir, todas las personas que aparecen citadas. Y además dice que son, porque dice, este señor era corregidor de no sé qué, este era vecino de Santa Cruz. Ese índice además ha sido un poquito complicado hacerlo, porque la escritura de la época era muy vacilante. Y un señor que se llamaba en un sitio Joan, en otro se llama Juan, y en otro se llama Juanes. Sí. Y una vez se pone Venegas con B y otra vez Venegas con V. O le pone el apellido completo o se lo quita. Entonces, el índice que aparece, se han unificado todos los nombres en uno solo. Y por eso ahí sabemos que este señor era el alguacil de no sé qué, que más adelante aparece como regidor de Santa Cruz. Me parece que era un Alonso era alguacil y más adelante ya es regidor, que es uno de los que... En los últimos años un alguacil pues es un personaje de poca relevancia, digamos, ¿no?, en un ayuntamiento, pero en aquella época era el auxiliar del juez y el juez era el alcalde. Es decir, era el que tenía que detener a las personas a las que el alcalde quería procesar, vamos, es decir, que era un personaje de mucha relevancia en el terreno jurídico del alguacil. Auxiliado por los corchetes.
Los corchetes, él era el jefe, el comisario de la policía, y los corchetes eran sus guardias. Yo hay una pregunta que quiero hacerles, por ejemplo, cuando Fernando hablaba de el derecho de barcaje o la exención del derecho de barcaje en fuente dueña, en el documento se dice, aunque, o sea, no pagarán ni cristianos, ni moros, ni judíos. ¿Qué población judía y mora tenía Santa Cruz? De la población musulmana la verdad es que se sabe muy poco, hay todavía mucho que investigar ahí, pero de la judía sí se sabe que hubo una judería en Santa Cruz hasta finales, hasta la expulsión de los judíos en 1492, y que incluso pervivió después de las turbulencias tan enormes que hubo desde mediados del siglo XIV en adelante en contra de los judíos. Por ejemplo, la judería de Sevilla, en un pogrom que le llamaban los rusos y nosotros lo hemos traducido como pogromo, ¿verdad? Esa palabra tan fea, pues en época de Enrique III, pues resulta que de unos 5.000 familias de judíos no llegaron a 100 las que quedaron. No porque mataran a todos, que mataron a muchos, sino que robaron, saquearon, y esa gente se tuvo que ir de Sevilla. Y lo mismo se sabe, por ejemplo, aquí cerca en Huete. En Huete, la judería de Huete prácticamente quedó despoblada. Sin embargo, sí que quedó la de Santa Cruz y algunas más de los alrededores que ahora mismo no recuerdo. Ocaña creo que también. Bueno, había 4. Sí. En la orden Corral. era Corral, las 4 aljamas reconocidas en la orden de Santiago de Castilla eran Corral, Ocaña, Uclés y Santa Cruz. No, Uclés y Santa Cruz. Eran las únicas que tenían un representante, Matadero, Tahona y algo más, pero es la única, es decir, que la judería de Santa Cruz era muy importante. Sí, era importante, sí. Era importante, sin embargo, de moriscos no se sabe la población morisca, como tampoco se sabe de los mozárabes que había en el reino de Toledo cuando llegó Alfonso VI y se quedaron, evidentemente. Sí, quizá los moriscos, el problema eran los moriscos antes, es decir, antes de las sublevaciones moristas. Porque lo que pasó cuando se empiezan las primeras guerras de los moriscos es que los sacaron para el norte y a Ocaña llegaron 600 de golpe y muchos acabaron en Santa Cruz, pero estos ya no eran, digamos, moriscos o moros anteriores, eran moriscos que llamaban granadinos, y cuando los expulsan totalmente de Santa Cruz sacan, no sé si son 23 o 35 familias completas, es decir, hay una relación que dicen hemos expulsado, pero estos eran nuevos, no eran, la población judía era bastante mayor que la población morisca anteriormente. Yo también quiero añadir una cosa, que cuando nos han enseñado historia nos han dicho siempre que, bueno, pues los cristianos están por un lado, los musulmanes por otros, pero resulta que no dices, cuando expulsaron a los musulmanes, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se fueron los dirigentes, la gente quedó y somos nosotros. O sea, así de sencillo. Que cuando hablan que es una cosa que tenemos que tener clara, muy clara, que cualquiera de nosotros, ¿qué somos? Todos. Pero es más, es que cuando llegaron los musulmanes, la invasión musulmana, llegan los musulmanes y los cristianos todos fuera, no. Si la población de la península en aquel momento era de unos 7 millones, probablemente 6 o más se quedaron viviendo en territorio musulmán. Con lo cual, ¿son árabes los que poblaron España en aquel momento? Pues una mezcla de población donde intervienen los árabes, intervienen los moros, de verdad, que son los mauritanos, es decir, la gente que vivía en el norte de África, no de la actual Mauritania, sino de la que en la época de los romanos se llamó la Mauritania tingitana. Los moros son los norteafricanos. Entonces de ahí vino un contingente importante. Vino un contingente mucho menos importante de árabes de Arabia y sirios. Y esa gente se mezcló con los 6 millones de cristianos que había aquí, que muchos de ellos conservaron el cristianismo, son los mozárabes, pero muchos de ellos se convirtieron al Islam, los munadíes. Entonces la mezcla es tremenda. Cuando conquistaron Granada los reyes católicos, hubo una gran parte de la población del Reino de Granada que se fue a fundar la ciudad de Tetuán. Me comentaba un profesor del Instituto de Tetuán, que es musulmán, que es de marroquí, dice, si tú coges la guía de teléfonos de Tetuán, supongo que están en árabe y no lo sabré,
Los Torres. No sé cuántos apellidos me dijo. Los Luque. O sea, que en Tetuán hay... Luque, Pacheco, Torres, no sé qué. Mohamed Torres, pero es lo más de lo más allí, o sea... Esa gente eran moros, no. Eran hispano-musulmanes. Eso es la historia. Y eran la mayoría de la población. Otros se quedaron aquí, otros se la fallaron como gobierno. Fernando, oye, una cosa que se me acaba de ocurrir. Y cuando ya esto ya oficialmente, no oficiosa, sino oficialmente es cristiano, los que tenían de religión musulmana, ¿qué pasó de ellos? Pues eso es que en ciertos momentos se quedaron muchos viviendas. No, se quedaron todos, tenían sus casas, sus fincas, sus... Todos no, porque... Al ser esto una tierra fronteriza, claro. posiblemente hubiera desplazamiento de población. Sí, Ten en pero... cuenta que las conquistas llevaban consigo la participación de un ejército, de una mesnada de nobles, a que tenían que premiar. Entonces le quitaban las tierras al más rico de los musulmanes y se las daban a los nobles cristianos. Lo que quedó fundamentalmente fue población campesina de jornaleros, o pequeños propietarios. Eso se Los hacía grandes propietarios los echaron y le quitaron. Se hacían repartimientos de tierras que las quitaban a los habitantes de la zona y la inmensa mayoría de esas tierras pasaban a manos de A los habitantes nobles. musulmanes. Exactamente. Es que estoy tratando de no decir ni musulmanes ni cristianos, pero son los de aquí. Vienen otros y les desposeen de sus tierras, pero esas personas siguen estando aquí, muchas. Otras, si es una zona fronteriza, como fue el Tajo durante mucho tiempo, a veces se producían desplazamientos muy grandes de población, y de ahí viene que muchas órdenes militares se queden en estas áreas porque se encargan también de la defensa frente a esa frontera que ha quedado ahora un poquito más desplazada hacia el sur. Y de ahí va a venir, pues eso, repartimientos, donaciones. También se ha dicho muchas veces que el hecho de que haya tanta ganadería en La Mancha tiene que ver con aquellas zonas que quedaron muy despobladas, de difícil cultivo, por ser estar en la frontera, y que entonces se explotaban económicamente con ganado lanar. Pero aparte de eso es que la mayor riqueza que había en España entonces era la lana de las ovejas merinas. Exactamente. O sea, claro, por eso se crea el Consejo de la Mesta. Esto es. Y se empieza a explotar y es una de las grandes fuentes de riqueza de la corona. La mayor. Sí, que estaban en manos de La la mayor. nobleza, de las órdenes militares, los grandes Sí. rebaños, transhumantes y no sé qué. Y por lo único que pagaban impuestos estas clases privilegiadas era la alcabala que pagaban cuando se exportaba. Hay una cosa que no hemos hablado, Fernando, y ha sido, en 1440 hay un pleito con Ocaña, porque resulta que lo que ahora es el monte de Ocaña es que el término municipal de Ocaña llegaba hasta las Casillas Dobles, incluso en ello Villatobas, que luego ya fue villa independiente, pero que en un momento Ocaña llegaba hasta las Casillas Dobles. Hubo un pleito, pero gordo, o sea, gordo y de muchos años, y llegan a establecer los límites del pueblo. Y te dicen, por la parte de arriba, no se puede saber exactamente, porque habla del Pozuelo de Don Yagüe, que normalmente los terrenos del campo, los parajes del campo, se siguen llamando igual. Los que conocemos se siguen llamando igual. Habla del Pozuelo de Don Yagüe, que ese no he dado con él, pero con el tiempo, quién sabe. Bueno, pues te habla. Desde el campo del Comentador, que se me ocurre que va a ser lo alto del campo, que es lo más rico y lo mejor. Luego, hasta las Rodas, a los Hoyos del Cobo, a la Choza, al Chozo, es decir, que habla de los límites del término municipal y te lo describe perfectamente, hasta la carrera, no te dice carretera, carrera de cabeza que existía también, y te da, o sea, que te dice exactamente. Se me ha ocurrido porque era un término municipal muy extenso y era sobre todo ganadero, porque luego ya en otros documentos que hay posteriores te habla de los montes, el monte,
del despoblado de Testillos, que era un monte solo de la dehesa del Robledo. Todos los montes se llamaban la dehesa del Robledo. Y se hicieron 7 trozos para ganado, que era tal la extensión que había de ganado, que es el origen de que ahora mismo la mayor cabaña ganadera de la provincia de Toledo, o sea Santa Cruz, pues el origen es ese. Ese documento de 1440, y te deja muy claro que podían pasar, pero bueno, te dice todo lo que puede haber. Y bueno, pues Preguntas. ¿se nos ocurre algo por ahí? Es que si no cortamos, porque no vais a llegar al concierto. Sí. Sí. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Tomás Lorenzo, soy concejal de este ayuntamiento sobre el grupo municipal de Izquierda Unida y quería daros las gracias por el trabajo tan importante que habéis hecho para el pueblo y tan desinteresadamente. Quería aprovechar para pedir que hubiera algún tipo de ayuda, subvención para la difusión de ese trabajo tan importante que habéis hecho, desde la institución, el ayuntamiento y desde el grupo Don Quijote, el grupo líder. También lo preside nuestro alcalde, Román, que está presente y que os ha dicho unas palabras de presentación. Que hubiera ese apoyo porque el trabajo lo merece y desde luego es el libro más importante de Santa Cruz de la Santa, está claro, que es nuestra historia, o una grandísima parte de nuestra historia. La Edad Media, toda la Edad Media Y parte de la moda. y parte de la moderna está aquí. Y mucho de lo Está ahí. que hoy tenemos, como tú hubieras dicho, pues viene de todo, como la ganadería, etcétera, etcétera. Ahora quería plantearos una pregunta. Vosotros como especialistas y como habéis ese libro, o lo habéis estudiado, lo conocéis seguro, casi de memoria, si existe alguna referencia a símbolo, seña, bandera de Santa Cruz de la Santa en ese libro. No existe. No, solamente te dice que pueden usar las armas de como cualquier villa, que era en el rollo Picota, que tuvo que haber, que en cabeza lo hay, estupendo, de aquí, ¿no? Dime. La portada hay una cruz. Una cruz Sí. entre zarzas. Hay una portada del Sí. libro de Primeros, hay una... Que es el escudo del pueblo. Pero es que eso son una cosa que se llaman armas parlantes. Si este pueblo se hubiese llamado, por ejemplo, Cebolla, el escudo era una cebolla. Como es Santa Cruz, pues una cruz. O sea, armas parlantes. Os lo digo porque el día 17 de este mes, en el Pleno, se ha aprobado una bandera para Santa Cruz de la Santa. Yo lamento que no se haya consultado a expertos como vosotros para realizar esa enseña. Si bien es cierto que es de nueva creación, dado que no existía. Pero si hubiera sido interesante eso, un concurso de ideas, algo en el que el pueblo, especialistas que conocen nuestra historia y nuestra vida real, hubieran participado, hubieran dado sus aportaciones. Que además seguro que lo habrían hecho desinteresadamente y no nos hubiera costado 1.800 euros, que nos ha costado el hacer este informe por unos supuestos expertos que lo que nosotros hemos podido averiguar nada tiene entre ellos y desde luego en el informe que han presentado nada demuestra de esa calidad y de esa especialización. Dado que cuando hacen referencias, por ejemplo, a documentaciones que han visto, no hablan ni qué documentación, ni qué legajo, ni qué libro, ni qué página. Por tanto, eso no sirve para un historiador, ni para un informe, mínimamente riguroso. Yo Bueno, quiero Tomás. resaltar eso porque creo que es un tema importante en el sentido de que no teníamos enseña y yo creo que vosotros seréis unas personas suficientemente cualificadas para que nos pudierais dar esa información. No, pero escucha, el escudo del pueblo lo rehabilité yo, porque estoy preparado para ello. Pero lo de las banderas es una historia aparte, eso se llama versirología. Y eso, yo no sé cómo va. Ni mi amigo Ventura, que también ha hecho la mayor parte de la provincia de Toledo, de los escudos. Es una cosa que andamos un poco mancos. Luego los ayuntamientos no tenían bandera y es como si el ayuntamiento ahora tiene un logotipo.
eso no tenemos mucho que decir. ¿Y cuánto vale hacer un logotipo, una bandera, el logotipo es apropiado o no es apropiado? Pues no lo sé. Yo creo que se debería decirlo el pueblo. Yo sí soy especialista en heráldica, pero en banderas no. No, Pues eso eso es una cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí. Absolutamente. Sí. Pero realmente fue nefasto. Pues yo diría que sí. Económico fue nefasto. Yo te diría que Es sí. decir, el problema sobre todo de Castilla, es que aquí entraba los metales preciosos por el puerto de Sevilla. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que al haber tanto oro y tanta plata, los precios se disparaban porque si hay mucho oro, yo por mi trigo quiero más oro. Que es el mismo de siempre, y si había una hambruna ni te cuento. Pero como ese oro no se quedaba aquí ni esa plata, sino que iba a parar a los Fugger, a Alemania o a los no sé cuántos de Génova, pues resulta que hacía el mal y no dejaba prácticamente ningún bien. Es que además esos banqueros firmaban los asientos. Los asientos era como que, no sé, como que le hacían un préstamo por adelantado a la corona, con unos intereses, evidentemente, de tal manera que cuando llegaba el galeón de la plata pasaba directamente a ese banquero. Y ese banquero tenía su casa principal pues en Génova, o en Amberes, algunos, o en algún lugar del Mali. Con lo cual ese dinero pasó, esto sirvió de pasillo, pero no se detuvo aquí. Pues mira, parte del dinero ese, que no era exactamente de la corona, sino que a lo mejor procedía de concesiones que había hecho la corona, sobre todo la iglesia en América, pues sirvieron para remozar las catedrales y cosas así. En gastos ostentosos. Sí. Hay que tener en cuenta también que el reinado de Felipe II se caracteriza porque desarrolla una administración que no existía anteriormente. Un montón de cargos públicos, virreyes, cuando el imperio, donde el imperio no se ponía el sol, tenía que haber funcionarios por todos lados y que era una administración que no existía nunca. Pero sobre todo se embarca, nunca mejor dicho, en un montón de aventuras bélicas por motivos ideológicos y por motivos religiosos, y tenía 5 o 6 flotas abiertas que tenía que pagar en el norte de Túnez, contra el turco, en el milanesado, en el sur de Italia, en el norte de Marruecos, en Flandes, con la reina de Inglaterra, y una flota que tenía que defender los intereses españoles desde el Lima, el Callao, Panamá, Puerto Rico, La Habana. Eso fue es decir, se gastó. No, Felipe II sí vivió por encima de sus posibilidades. La llegada de esos metales preciosos aquí a la península de América se supone que estaba protegida por la escuadra, le llamaban la flota, en la que venían unos galeones cargados hasta los topes que casi se hundían de metales preciosos y no sé cuántos barcos artillados defendiendo. Pero a pesar de todo, los piratas se colaban, hundían alguno de aquellos. ¿Y cuántos tesoros no hay ahora en el fondo del mar, de origen de galeones españoles de aquella época? Ignacio estaba así. ¿Qué tipo de poblador llega a Santa Cruz? ¿Tiene algo que ver con lo de los sesmos, el sesmo de Valdemoro? ¿Son segovianos? ¿Dependían de alguna ciudad cercana y llegaron aquí? ¿O la Orden de Santiago decide traer de algún otro lugar? Es que no hay información, por lo menos en el libro de privilegios, en ese sentido no hay información. Por si lo Pero, sabías, claro, mira, si echas un vistazo a los pueblos de alrededor, te encuentras que la mayor parte de los repobladores que vinieron aquí venían del norte. Por ejemplo. Y mira, la fuente de Pedro Naharro, ¿verdad? Algo indica. Ese Pedro Naharro, evidentemente, era navarro y le concedieron la población y extrajo gente de Navarra. Venían incluso también algunos mozárabes subidos del sur, de los poquitos que quedaban ya, no quedaban muchos. Gascones. Toledo, cuando Alfonso VI conquistó Toledo, una de las comunidades importantes que se sentaron allí eran franceses. Tuvo que hacer un código especial para ellos, un fuero especial para
francos, ¿verdad? Mozárabes, francos y castellanos. Vivían 3 comunidades ahí distintas. Ignacio, te voy a contestar un poquito. Como trabajo mucho los archivos de aquí y vienen apellidos, de la gente que vino de fuera, siempre venían un Sánchez, pero ¿qué es Sánchez? Sánchez Zarza, Sánchez tal. Venían los Medina, significa que vinieron venía del campo, porque no son Medina, son García Medina. Vinieron del centro de Castilla y de los pueblos alrededor, también bastantes. Luego ya vascos aquí no hubo. No, pero Navarros, sí, la fuente de Pedro Navarro no hubo. Es una buena pregunta la que has hecho, pero, por ejemplo, Parlas, vinieron de Parla. Sencillamente por la Santa Cruz y se quedaron aquí en 1400, 1300, 1400 estaban, ¿sabes? Se me ha ocurrido porque es muy llamativo el apellido y dicen pues que vinieron a repoblarlo desde Parla. Vinieron desde, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero de los pueblos alrededor y añadían, y eran apellidos compuestos y lo añadían. Que algunos han llegado hasta nuestros días y otros no. Por ejemplo, los García Talavera, pues que vinieron de Talavera. No se me ocurre así de pronto, pero había también en algunas de las ciudades de la zona dotadas de fuero, por ejemplo Oreja, hubo un intento muy serio de repoblación por parte de Alfonso VII de tipo concejil. La repoblación concejil había funcionado muy bien en el Valle del Duero, entre el Duero y el sistema central. El caso de Sepúlveda está clarísimo, ¿no? Y ese fue un intento que se llevó aquí, que no funcionó porque las invasiones de los almorávides y de los almohades crearon mucho conflicto. Bueno, pues el fuero de Oreja, el primer fuero de Oreja, si lo ves que le conceden casa y tierra a todo aquel que vaya, aunque sea fugitivo de la ley. Es decir, si está 2 años viviendo en Oreja sin haber sido descubierto, ha redimido sus penas, ya es inocente. Con lo cual, imagínate cómo andarían de gente para poderlo traer. Claro, cuando se hizo cargo la Orden de Santiago y empezó a conceder tierras por aquí, porque ellos tenían, digamos que, el control del territorio, pues de donde podían, del Reino de León, porque la Orden se originó en el Reino de León, o de donde pudiera, de Francia, de todos los sitios que hemos dicho. Pero eso sería un buen tema a estudiar, ¿sabes? Sí, pues. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo a través de los archivos de aquí, que son muy buenos, pero recientemente, pero mira que como algunos vienen, los palacios, por ejemplo, mi familia, los Gallo de Estrada, desde Galicia, los Gallo, los priores de Miranda, o sea, porque se lo añadían al final. El prior de Miranda, o sea, desde Burgos vinieron, y estaría muy bien ver los libros de repartimiento y saber desde dónde llegaron, pero he puesto algunos cuantos ejemplos porque así tampoco me acuerdo, pero sí que de la gente que se repobló, sí. Y una pregunta que me he hecho yo muchas veces, la gente musulmana que se quedó aquí, ¿qué apellido se puso? Medina. ¿Eh? No, Medina es que venían de Medina del Campo. Probablemente Sánchez. Probablemente Sánchez. Normalmente se ponían unos nombres muy de camuflaje. Claro. Sí. Los conversos de una religión u otra solían querer camuflarse. Entonces, posiblemente escogieran nombres poco significativos. Pero claro, esto es una hipótesis. ¿Alguna pregunta más? Pues levantamos la sesión. Ahora vamos a empezar a ver el libro y bueno, hasta le podéis tocar un poquito. Venga.